sobre los aspectos históricos, los conceptos básicos que es más importante que pueden ir revisando. ¿Qué son los radiofármacos? Y cuál es su biodistribución habitual en el cuerpo. ¿Okay? Dentro de los antecedentes históricos se descubre que la existencia y propiedades del positrón en 1927. En 1932 Anderson es el primero en detectar positrones en los rayos cósmicos que a veces no cruzan sobre la atmósfera, ¿no? Del espacio hacia la Tierra. En 1930 Ernest Lawrence inventa el acelerador tipo ciclotrón. Vamos a ver cómo funciona un ciclotrón para la formación de radiofármacos. ¿Sí? Aquí estamos viendo el esquema de cómo funciona un ciclotrón. Al centro vamos a ver dos placas de metal con una polaridad eléctrica donde se va a acelerar una partícula carga negativa por el electrón. Si se acuerdan que positivo y positivo, bueno, signos similares se repelen, ¿no? Y contrarios se atraen. Entonces, bajo ese principio, de tener una carga fluctuante, esta va a ser positivo y esta va a ser contraria. Y después esta se va a volver negativa y esta va a pasar a ser positiva. Y así van a ir intercambiando polaridad dependiendo del lugar donde teóricamente va a estar esa partícula. Entonces, si está en este punto, si esto se vuelve de carga negativa, pues lo va a repeler. Y como esto va a ser carga positiva, pues lo va a atraer a la vez. Entonces, eso va a generar una velocidad de aceleración de esta partícula. Ya cuando esté en este punto, pues va a cambiar la polaridad y va a suceder algo inverso, ¿no? Bueno, más bien va a suceder lo mismo, gracias a la inversión de la polaridad. Ahora va a repelerse y se va a traer hacia esta zona y así hasta que alcance velocidades muy altas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Como si fuera un columpio donde estamos sumando energía para poder interactuar para la formación de isótopos, ¿no? En 1953, Gordon Brown y William Swift de la Universidad del Hospital General de Massachusetts crean un sistema de detección múltiple por coincidencia. Esto, vamos a decirlo así, pues de manera paralela. Este sistema de detección por coincidencia va a ser el principio del PET propiamente. El PET, que forma parte de los métodos de imagen molecular que abarca la medicina nuclear como, vamos a decirlo, como un área aparte, como una especialidad aparte que no vemos en imagenología. Yo soy imagenólogo, bueno, los especialistas en medicina nuclear son los que utilizan este método de imagen llamada PET. ¿Okay? Bueno, eso sería el PET, esto de aquí, el sistema de detección por coincidencias. Y en 1981 se crea el primer prototipo de PET-CT en la Universidad de Pittsburgh y durante los primeros 3 años se utilizó como investigación en pacientes con diferentes tipos de tumores. El primer PET-CT para uso clínico fue diseñado por esta persona en 1988 en el Medical Center de la Universidad de Pittsburgh. Entonces, a grandes rasgos, pues, ¿qué es el PET-CT? Una unidad PET y una unidad CT, tomografía de computadora, trabajando al mismo tiempo. Bueno, ¿qué es una molécula? Es la unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y puede estar formada por átomos iguales o diferentes. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente las células de los seres vivos con el fin de sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples o degradar estas para obtener, si las vamos a degradar, pues obtener sustancias más simples, ¿no? Imagen molecular, que ese es el área que les decía yo que donde se utilizaba el PET, donde los especialistas iban a hacer los
de medicina nuclear, conjunto de modalidades de imágenes que permite observar procesos metabólicos biológicos en seres vivos. Es una técnica no invasiva y cuantitativa la cual puede visualizar procesos in vivo por medio de elementos radioactivos. Nosotros utilizamos radiación ionizante, no instrumentos radioactivos. Bueno, pues ya imagen molecular se va a utilizar elementos radioactivos. Bueno, va a ser una rama de la medicina en la que se utilizan las propiedades de materiales radioactivos y estables para investigar procesos fisiológicos y bioquímicos normales y anormales. Funciona como un método diagnóstico y de tratamiento de procesos patológicos. ¿Okay? ¿Qué es el PET? El PET no es ese que estamos viendo ahí en la foto, ¿no? El PET es, como método de imagen, es un estudio que proporciona imágenes funcionales y permite estudiar de forma cualitativa y cuantitativa procesos bioquímicos como el metabolismo celular, el flujo sanguíneo, la síntesis proteica, la presencia de receptores, métodos para captar imágenes del metabolismo de la glucosa en un órgano, obviamente no nada más de la glucosa, sino de muchos otros fármacos, ¿no? Bien, radiofármacos. Pero uno de los radiofármacos más utilizados que vamos a estar mencionando es la glucosa, ¿no? El 18-FDG. Las células tumorales, como ya lo hemos comentado, cuando mencioné levemente algo sobre las tomografías computadas contrastadas, se acuerdan que hemos dicho que iban a tener una mayor vascularidad los tumores, ¿no? Entonces eso es porque además sus requerimientos energéticos suelen ser mayores por la cantidad de mitosis desorganizada que se lleva a cabo en estos procesos neoplásicos. Bueno, por lo tanto las células tumorales son las activas metabólicamente. Esto permite diferenciarlo mediante estos métodos de imagen del tejido normal o de otro que a lo mejor no habían ustedes pensado al respecto, sería del tejido sano, vivo, el tejido tumoral y el tejido necrótico o muerto, que a veces por imagen podemos ver como algo que está ocupando un espacio, ¿no? Por ejemplo, en la tomografía computada podemos ver un pedazo de tejido y no nada más puede ser tejido sano, puede ser un tejido tumoral, sino que puede ser un tejido necrótico. Bueno, el PET, que es una técnica no invasiva de medicina de imagen molecular, de medicina nuclear. Entonces los servicios donde vamos a poder encontrar estos equipos son en los servicios de medicina nuclear, ¿okay? Que junto con la gammagrafía y el SPECT, también la imagenología óptica y ciertos procedimientos de resonancia magnética funcional pertenecen al grupo de técnicas de imagen molecular. ¿Okay? Entonces, esa es otra especialidad. Vamos a comentar algo sobre el PET. Entonces, cuando ustedes lean cierta enfermedad, cuando vean diagnóstico, tratamiento, va a venir los luz por imagen, los PET, el SPECT, etc. Entonces ustedes tienen que ir ubicando en qué parte del hospital van a ir a solicitar, o si se pide, no se pide, etc. ¿no? Saludos. Gracias. No, ese es el tipo de imágenes que se obtienen a partir de un estudio PET. ¿Ok? Mediante un estudio PET o TET, dependiendo si lo dicen en inglés o en español, se obtienen imágenes funcionales que reflejan la concentración de un radiofármaco específico. Hay muchos tipos de radiofármacos, pero que les dije que vamos a mencionar principalmente ahorita, pues iba a ser el de la glucosa. Proporcionando información de procesos biológicos a nivel celular. ¿Okay? Bueno, entonces, ahí estamos viendo algunos ejemplos donde se observa la biodistribución normal. Esto también sería normal, y aquí donde ya estamos viendo una captación anormal, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Principalmente hacia cadenas ganglionares axilares y un hueso y hígado también, ¿vale? Bueno, esto permite la detección temprana de procesos patológicos, inclusive antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad. Esa última línea está buenísima, ya que los cambios fisiológicos anteceden a los anatómicos. Pues muchas veces en las imágenes que nosotros como radiólogos vemos, van a ser cambios estructurales.
¿sale? Entonces, para que la enfermedad ya empezó antes. Hay enfermedades que son, si usted las quiere diagnosticar de manera muy temprana, puede ser que no sean tan evidentes. Por ejemplo, una pielonefritis, que normalmente el diagnóstico no es por imagen, si la dejamos evolucionar, pues ya nos va a dar un riñón más grande y con una hipogenicidad por ultrasonido alterada. Pero de manera inicial, cuando ya tengo mi pielonefritis instaurada, puede ser que yo no lo pueda observar. Un evento vascular cerebral de tipo isquémico, o sea, lo que sus abuelitas le llaman una embolia cerebral. Un EVC isquémico puede ser que si se le hace inmediatamente la tomografía computada simple, no vamos a observar nada. Cuando nosotros agregamos, tomando en cuenta la tomografía computada que hemos mencionado, cuando hacemos un estudio contrastado ya podemos obtener otros datos, algunos de ellos sí funcionales fisiológicos. ¿Están de acuerdo? Ya podemos ver si hay una infusión por lo menos a los órganos, eso ya nos da una idea, ¿okay? Pero ya en imagen molecular ya se ven más detalles todavía más a profundidad, ya más, estos sí propiamente ya metabólicos y intracelulares, ¿okay? Bueno, esta es la definición de PET-CT, que como tal es el tema que vamos a ver hoy. Es un sistema híbrido capaz de demostrar una imagen con la claridad anatómica de las imágenes de la tomografía con la información biológica y metabólica ofrecida por el PET. Entonces vamos a tener esa resolución. ¿Se acuerdan que mencionamos las dos resoluciones? Una de contraste y una de espacial. Bueno, la tomografía computada habíamos dicho que tiene muy buena resolución espacial. Entonces esta resolución, estas imágenes anatómicas nos van a poder identificar más fácilmente exactamente dónde están esas zonas de metabolismo alterado cuando se suman ambos poderes. Bueno, pero además un PET-CT, en un PET-CT los datos de la tomografía computada se emplean para corregir la atenuación fotónica, la dispersión de la radiación y los errores de volumen parcial de la imagen PET. O sea que si vieron la imagen de PET ahorita como que se veía medio borroso, como que se veía medio feo, bueno, la tomografía computada ayuda a corregir ciertos errores que da, o sea, hacerlo un poquito más certero, las zonas de mayor atenuación, digo, de mayor actividad metabólica, ¿no? Bueno, ese sería un PET-CT, consiste en dos anillos. Hay veces que tienen esta disposición, en algunos casos es un anillo de aquel lado y el anillo del detector es de este lado y el tomógrafo del otro lado, ¿no? Como habíamos dicho, el de la tomografía pues iba a llamar un gante, ¿no? Iba a ser un gante, y el otro iba a ser el anillo de detectores de la unidad PET. Entonces PET-CT pues son las dos cosas, ¿no? Yo creo que no es muy difícil. Para obtener imágenes morfomoleculares. Bueno, ¿cómo está constituido el anillo de detectores del PET? A través de cristales, como los que estamos viendo en la imagen, de alta densidad y número atómico efectivo, para poder frenar estos fotones que se producen por. Ahora vamos a ver cómo es que se producen. Y nada más, hasta ahí, de distintos materiales. Entonces, estos van a estar distribuidos alrededor del paciente, no se mueven y son los que van a detectar los eventos cuando se llevan a cabo por coincidencia a 180 grados. Vamos a ver eso. Un anillo de PET consta de múltiples cristales acoplados a tubos fotomultiplicadores. ¿Okay? Son los cristales y los tubos fotomultiplicadores, que esos obviamente van conectados a la computadora. Aquí están típicamente dos juegos de bloques que toman 16 anillos, cada uno con 512 detectores. Y vamos a ver un poquito más sobre cómo funcionan estos eventos de la unidad PET, de la cámara PET. Avanzar adelantito, aquí lo que estamos viendo es por qué es difícil que tengamos en Mochis una unidad PET-CT. Porque tendríamos que tener, aparte del PET-CT, bueno, como tal, esto sería únicamente para la unidad PET. Necesitamos un ciclotrón como el que, con el que empezamos a platicar cómo es que se iban a formar en los radioisótopos. Ahí es donde se forman los isótopos nucleares y esos isótopos son mezclados a sustancias
En la radiofarmacia, la más frecuente que se había dicho que era la glucosa, y ya que tenemos el 18-FDG, como tiene una vida media corta, tiene que estar en algún lugar dentro de la misma ciudad. Todo esto, esos dos que están allá arriba, principalmente van a estar manejados por físicos, obviamente se van a dedicar a eso, y necesitaríamos, o sea, no costearía tanto por eso que se necesita estar cerca de la unidad. ¿Okay? Y eso sería la cámara PET cuando no hay PET-CT, o sea, nada más está el tubo el anillo de detectores, ¿no? Entonces sería el ciclotrón, el laboratorio de radiofarmacia y la cámara PET o el PET-CT si tuviéramos esa ventaja, ¿no? Bueno, los radiofármacos que se crean en la radiofarmacia son sustancias con isótopos radioactivos incorporados que al administrarse al paciente, incorporados a alguna molécula con actividad metabólica, que al administrarse al paciente funcionan como trazadores de algún proceso bioquímico o metabólico de interés mediante la detección de su biodistribución. Es como si han visto que a los tiburones luego les avientan, les ponen unos sensores, ¿no? Ya sigue por computadora dónde se van los tiburones en invierno, o dónde se van las ballenas en tiempo de calor, o las aves migratorias, etc. Pues eso sería algo similar, ¿no? En un cuerpo humano. Esas moléculas de glucosa, si yo meto muchas moléculas de glucosa cargadas, bueno, me fijo a dónde se van a ir y se van a quedar la mayoría, ¿no? Bueno, fisiológicamente son inocuos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos a nadie que sea alérgico a la glucosa, ¿verdad? O a alguna molécula propia para su valor de evaluación metabólica. No producen efectos farmacológicos ni tóxicos, sino desencadenan alteraciones hemodinámicas ni osmóticas. Por ese lado son muy seguros. Los radiofármacos no funcionan como trazadores de algún proceso bioquímico de interés. La fluorodesoxiglucosa es el fármaco más utilizado en el PET y permite evaluar el metabolismo. Los radioisótopos son incorporados a moléculas biológicas para producir radiofármacos. Es lo que yo les comentaba, que se hacía en la radiofarmacia. Se pueden unir a varios tipos de moléculas, como de glucosa, algunos aminoácidos, ácidos grasos, H2O, oxígeno o receptores celulares. Estos radiofármacos tienen la característica de estar marcados con un radionúclido emisor de positrones sin alterar sus propiedades bioquímicas. Entonces, constan de una molécula específica, la cual determina la ruta metabólica. Vamos a suponer que esta molécula específica sea la glucosa o un análogo, la cual va a determinar entonces su ruta metabólica unida a un átomo radioactivo. Entonces van a ir pegados, dijimos que esto lo van a hacer en la radiofarmacia, y este átomo va a estar emitiendo positrones que permiten la detección con la cámara que va a estar alrededor del paciente. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo el positrón que se van a estar emitiendo a través de estos radionúclidos van a sufrir un proceso de aniquilación que genera dos fotones que salen disparados, por así decirlo, en un ángulo de 180 grados, ¿sí? Y van a golpear los cristales en los detectores. Entonces, este fenómeno, vamos a ver esto de bueno, ahorita los comento. Esta diapositiva habla sobre el radioisótopo más utilizado en el PET. Les había dicho que era el 18-FDG, ¿no? La 18-fluorodesoxiglucosa. Se utiliza en más del 95% de los exámenes clínicos, oncológicos y cardiológicos. Conforme obviamente que se vayan desarrollando nuevas técnicas, pues obviamente que hay muchos otros tipos de moléculas que se pueden estudiar, pero bueno, pues por lo menos la mínima, si queremos entender el PET-CT, pues hay que entender su uso con respecto a la glucosa, ¿no? Es el más frecuente que vamos a ver nosotros. La fluorodesoxiglucosa es un análogo de la glucosa que penetra a las células por infusión gracias a las proteínas transportadoras de superficie, donde es fosforilada por la acción de la exoquinasa
formando FDG 6-fosfato, la cual a diferencia de la glucosa no puede continuar su metabolismo y queda atrapada dentro de las células y emitiendo la señal. Bueno, de cómo formamos la imagen. Cuando se lleva este evento de aniquilación, donde salen estos dos fotones, decíamos a 180 grados, estos cristales, estos sensores que van a estar acoplados a cámaras fotomultiplicadoras y a un sistema de computadoras. La computadora va a detectar esas señales como coincidencias siempre y cuando se detecte en este punto y en este punto. ¿Okay? Su principio, sí anótenlo, el principio de la cámara P se le conoce como detección por coincidencia. Consiste la cámara P como tal en un anillo de detectores situados obviamente en oposición, y se considera un evento cuando ambos cristales, ambos detectores que están colocados a 180 grados registran un evento al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando se detecta de manera simultánea la llegada de dos fotones que proceden del fenómeno de aniquilación entre un positrón y un electrón, se detectan las señales a ambos lados, ¿no? Además de un sistema electrónico y otro informático, se van a eliminar los eventos que no cumplan ciertas características. La técnica P detecta los fotones producto de la aniquilación sufrida de los positrones emitidos. Se le denomina, les decía yo, detección por coincidencia. La ventana temporal establecida es la máxima diferencia aceptada en la detección de cada fotón. No nos dan muchas bolas, van a haber muchos eventos que se van a estar detectando todo el tiempo. A lo único a lo que nos referimos en estas diapositivas es a que imaginémonos que hubo un evento aquí y un evento acá y salieron así y estos de aquí salieron así y tocaron los detectores al mismo tiempo, o bueno, supongamos que no fue la misma, el que se registró de un lado no es el mismo que se detectó del otro lado, no procedían del mismo fenómeno de aniquilación. Entonces la computadora tiene que eliminar esos eventos, o que se detecte en un lado uno y después de un tiempo muy largo se detecta en el otro, pues no, ese tampoco lo registra. ¿Sí se entiende? Bueno, esto no lo vamos a ver con el electrón y el positrón de este lado, cómo sufren su aniquilación y digamos, fotones salen disparados hacia lados contrarios, ¿no? En una cámara P. Esto era lo que les decía yo. Por ejemplo, aquí tuvimos un evento que fue catalogado por la computadora como un evento verdadero, pero fíjense aquí en el número 2, donde aquí pareciera que nos va a detectar un evento en este punto, cuando en realidad viene de diferentes orígenes, ¿no? Aquí uno se originó aquí, otro se originó acá, o el 3 igual, similar, ¿no? Como si aquí fuera a ser el punto donde se originó, pero se originó en realidad por acá, o este que viene, vean, este viene de la pierna y golpea aquí, al mismo tiempo que aquí golpea este de acá, y es como si nos pudiera haber detectado un evento en alguno de estos puntos. Entonces la computadora tiene una manera de eliminar todos esos eventos, que lo único que van a hacer que disminuya la claridad de la imagen. Bueno, el equipo determina si los eventos son coincidentes o no y los registra. Se suman múltiples eventos, la computadora reconstruye las imágenes y le empieza a formar la imagen. Obviamente, imágenes reflejan la captación del 18, del FDG. Bueno, aquí vemos dónde estuvieron habiendo más eventos, pues en este punto, ¿no? Y aquí que había, pues un tumor. Bueno, para la preparación del paciente antes de realizarle un estudio PET o un PET-CT, deben de tener ayuno de 4 a 6 horas antes de la inyección del radiofármaco. El paciente debe estar bien hidratado y si son diabéticos deben tener sus niveles de glucosa controlada, ¿no? O por lo menos menores a 100 sobre. Ya cuando en el área donde van a estar estos pacientes, normalmente los aíslan
Los ponen en un cuarto donde no hay muchos estímulos auditivos ni luminosos y donde la temperatura sea agradable. ¿Ok? Se administra una dosis de 10 milicuries de 18 FDG por vía endovenosa y el paciente va a continuar en esa zona donde les decía yo que está en un cuartito calladito, a buena temperatura, sin ruidos, no puede estar hablando, no puede estar moviéndose, temblando, etc. Y el paciente permanece en una sala en reposo. En ese cuartito va a estar durante 60 a 90 minutos posteriores a la administración y ya se pasaba a la sala donde se iba a realizar, en el caso de un estudio PET-CT, se iba a realizar un estudio de tomografía computada en fase contrastada, siempre va a ser en fase contrastada, y después se hace la adquisición de las imágenes en la cámara PET, ¿ok? Realizando 7 camas desde la base del cráneo hacia el tercio medio de los muslos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué se refiere con las camas. Las camas son estas que están aquí. Quiere decir que el paciente se queda esta parte del cuerpo a nivel del anillo de detectores y se queda ahí unos minutos dependiendo del equipo. Ya después entra otro ratito, y luego entra y otro ratito, y así hasta que completa, ¿no? Y la tomografía ya vimos, normalmente en este tipo de estudios ya se hace en una fase helicoidal, donde pasa rápido, dijimos que íbamos a ver más radiación, pero sin obtener mejor claridad de las imágenes. Entonces, primero dijimos que hacíamos la tomografía y luego la adquisición de imágenes PET. Esto es más o menos cómo se va a ver una imagen de un estudio PET-CT, ¿no? Tenemos la primera imagen, bueno, la segunda imagen, esta, una tomografía tóraco-abdominal con ventana para abdomen en plano coronal, ¿no? Y en la segunda imagen, en la tercera imagen tenemos una imagen de PET propiamente, donde se ve su biodistribución habitual, donde vemos captación en el músculo del miocardio, algo de eliminación a través del uréter izquierdo y presencia de esto también en la vejiga, ¿no? No vemos zonas de captación anormal. Y en la tercera imagen, que es la fusión PET-CT, donde ya podemos ver un poquito dónde están mejor ubicados. Gracias a la tomografía ya puedo yo ver que sí se trata de uréter, ¿no? Donde está este medio de contraste. Bueno, se puede hacer una valoración cualitativa y una valoración semi-cuantitativa. La valoración cualitativa pues es lo que yo hice, ¿no? Así con mi vista, decir, pues aquí está captando, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay veces que hay zonas que no sabemos si están captando de más o de menos. ¿Se acuerdan que les decía yo que en la tomografía computada se podían tomar las unidades Hounsfield para saber si era líquido claro, si era hueso, o qué tan denso, o saber si después de la administración del medio de contraste el reforzamiento iba a ser significativo de una estructura? Bueno, en el caso de la tomografía, yo igual le pongo una ruedita a una zona del cuerpo y me puede dar las unidades sub, ¿ok? Para saber si es una zona con un metabolismo aumentado, ¿no? Aquí estamos viendo una lesión, igual son imágenes en plano coronal de una fusión PET-CT, donde estamos viendo hacia el polo inferior del hígado, bueno, hacia el borde inferior del hígado, esta imagen. Con esta imagen solamente no podemos ver si estamos viendo si esta lesión como tal es del hígado, ¿no? Pero bueno, esto sería hipermetabólico, hipometabólico, pues es hipometabólico, ¿no? No está captando 18 FDG, aquí estamos viendo una zona hipermetabólica, ahora sí, en el lóbulo derecho del hígado, ¿ok? Y que es definida como una zona hipermetabólica, una lesión hipermetabólica. Las unidades sub significan estándar optic values y es un valor de captación estándar, una medición cuantitativa de un área de interés que se identifica por un ROI, Region of Interest, que es como les decía yo, se les pone una bolita, les uno a la computadora y ya nos dice cuánto.
Bueno, es la relación que existe entre el grado de metabolismo de la región de interés y entre la dosis inyectada por el peso del paciente. Por ejemplo, en el de ahorita nos enseñó que era el que está más oscuro. Podría ser de que tejido necrótico, porque no tiene actividad metabólica. Sí, sí, o una colección. Sí. Que tenga agua. Sí, que esto sea muy líquido, pero que no sea un líquido. Aquí obviamente este líquido aquí sí está, pero porque es se elimina, exceso. ¿no? Es la vía metabólica. Pero aquí sí puede ser que tuvieron un absceso, un quiste renal simple, sabemos que ahí no le va a estar llegando la sangre, ¿no? Entonces por eso o como tú me estás diciendo, sí, es una zona de necrosis, si hubiera sido un tejido sólido, dependiendo de las, ahí sí, de las unidades Hounsfield que me den. Si me dan unidades Hounsfield de un líquido, pues ya sabemos que es líquido, pero eso de información no le vamos a tener con el PET nada más, ¿ok? Y aquí sí sería hipermetabólico, ¿no? Bueno, entonces esto es similar a las unidades Hounsfield, pero para la PET, ¿ok? Esta es la biodistribución fisiológica que es importante entender, que a lo mejor ustedes quieren, a veces quieren uno opinar, ¿no? A veces le llegan nos pasa mucho a veces con la mastografía, que nosotros estamos muy capacitados para valorar mastografía, ¿no? Yo no sé qué tratamiento ni qué cirugía le van a hacer a la paciente con cáncer de mama. Yo no me meto en decirle, no, háganle una cuadratectomía, a esta paciente le deben de quitar toda la mama, no se podría radical, nosotros no nos metemos con eso, ¿no? Y a veces quieren opinarnos sobre que dice el doctor que vio algo en la mastografía que no le gustó, a pesar de que ya le mandaron el reporte que está todo normal, pero el doctor quiere revaloración porque vio algo que no le gustó. Hay maneras de solicitar eso, ¿no? Pero aquí sería lo mismo, si ustedes ven un estudio PET-CT, porque dicen, pues se lo hicieron a mi paciente y le costó 15,000 pesos, a ver, quiero yo verlo y veo una zona que se me hace rara, me llama la atención. Bueno, si quiero opinar, lo mínimo que debería de saber es cuál es su biodistribución fisiológica, porque pueden ustedes estar pensando que están ante una zona de captación y ustedes decir, pues a lo mejor trae una metástasis en la garganta, precisamente hay una metástasis en la garganta de mi paciente y desconocen que es una zona donde puede haber aumento de la captación de manera fisiológica, ¿no? El anillo linfático de Waldeyer, ¿no? Cerebro, cuerdas vocales, por eso se les pide que no estén hablando los pacientes. El miocardio, vimos el ejemplo de hace rato donde se captaba de manera normal, algunas estructuras vasculares, hígado, vaso, en el intestino se puede ver algo de captación y se elimina por los riñones, ¿ok? Por la orina. Entonces aquí estamos viendo captación en el cerebro, un aumento en la captación, no quiere decir que está pensando cosas muy malas este paciente, simplemente el cerebro consume mucha glucosa, eso ya lo sabemos. Obvio que esta biodistribución va a ser sobre el 18-FDG nada más, no otro radiofármaco. El anillo de Waldeyer, las amígdalas, las palatinas en este caso. Aquí estamos viendo el miocardio, las asas de intestino, lo cual a veces nos puede dificultar detectar alguna tumoración propia del intestino. El hígado, vaso y riñones. Claro que, fíjese, aquí está el hígado, los riñones, pero normalmente pues es lo que hay que valorar, dependiendo de la captación y de las unidades SV, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de un paciente con su captación fisiológica normal, ¿ok? Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece el PET-CT? Pues que ya voy a ver un poquito más detalle dónde exactamente. Si aquí veo una zona de captación aquí, vamos a suponer aquí. No voy a saber si está en el mediastino, si está en el hígado, etcétera, etcétera. Nos podemos sospechar, ¿no? ¿Y por qué el PET? Dice aquí esta caricatura. Dice, buenas noticias, la cirugía exploratoria resultó negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos tenemos que adentrar en el contexto del paciente. Nosotros tenemos un paciente
donde ya tenemos una alta sospecha o incluso ya un diagnóstico histopatológico previo de que tiene cáncer. Entonces, les había dicho que es muy útil la tomografía para la estadificación. Es que la tomografía no la utilizamos para el cáncer de mama, no hasta que para dar el diagnóstico. Es importante saber si ya tiene metástasis a pulmón, por ejemplo, o a cerebro, mi paciente con cáncer de mama, a hígado. Pues claro que es importante porque no va a ser el mismo manejo. Entonces, este tipo de estudios nos ayudan a estadificar todavía mejor. ¿Okay? Y tienen mayor sensibilidad. Este estudio que es más caro, más moderno, más bonito, más del área espacial, nos permite detectar tumoraciones más pequeñas de lo que podríamos hacer en una tomografía computada. Bueno, estamos en noche, no hay PET-CT, bueno, hacemos una tomografía. Simple o contrastada, ¿cómo la haríamos? Contrastada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos buscando un tumor. Casi de manera general podemos decir que si buscamos un tumor, sí vamos a querer contrastar. Queremos ver si hay una piedra en el riñón, simple es suficiente. ¿Okay? Esa es la idea, que ustedes sepan escoger qué le van a hacer a su paciente. Ustedes no van a buscar en el estudio a ver el tumor, no, lo que van a saber es decir, mi paciente quiero saber si tiene un tumor, entonces le hago una tomografía, luego le hago un PET-CT y checo los resultados. Entonces, bueno, continuando. ¿Por qué se utiliza el PET o cuál es su utilización en oncología? El cáncer es considerado como una falta de realización en la proliferación celular. Estas células suelen requerir mayor aporte de nutrientes, que ya lo hemos comentado previamente. Bueno, los tumores, normalmente los vasos de los tumores generan algo que se conoce factor de proliferación endotelial, una cosa así, algo factor de no sé qué endotelial, no me acuerdo. Entonces este factor favorece la proliferación de vasos también. Entonces les preguntaba yo, ¿qué tendrá más vascularidad? ¿Un tejido normal o un tumor? Pues el tumor, la mayoría de los tumores están muy vascularizados. A más malignidad, mayor vascularización. Hay veces que crecen tan rápido los tumores que la parte de adentro del tumor se muere, se necrosa, de que ya no les llegan los vasos, ¿no? Entonces van a tener muchos neovasos y va a haber una mayor incorporación de sustratos energéticos. Dentro de estos, el más común y más fácilmente trazable, la glucosa. Bueno, ¿qué onda con la sensibilidad y la especificidad? Bueno, depende del grado metabólico del tumor, su localización, su tamaño. Más o menos el estudio alcanzó la sensibilidad del 95%, una especificidad del 80 al 95%, unido a tomografía. La incorporación de la tomografía al PET reduce la posibilidad de falsos negativos y falsos positivos en un 20 a 30%. O sea que sí es mejor, ¿no? El PET-CT. Bueno, entonces las principales indicaciones de tumores, pues linfomas, melanomas, tumores de cabeza y cuello, cáncer de mama, colon, pulmón, nódulo pulmonar solitario, tumores cerebrales. Nódulo pulmonar solitario significa que le salió un nódulo en el pulmón y no nos queremos esperar a vigilarlo para ver si es bueno o si tiene más características buenas o malas. Y mejor le hacemos una PET-CT para ver si la actividad metabólica de ese pulmón muestra datos de malignidad y darle tratamiento lo más antes posible. Tumores de origen desconocido y viabilidad por ejemplo, cuando no hay viabilidad del tejido cardíaco, por ejemplo, un infarto, ¿no? Esto es bien importante. Yo creo que dentro de lo que estamos viendo en la plática, una de las cosas importantes que quiero que entiendan y se lleven es que el PET-CT va a tener su talón de Aquiles, ¿no? Va a tener su lado débil. Y esos van a ser los falsos positivos. Cuando el FDG es captada por procesos
con incremento de la glucólisis, o sea, alguna otra alteración en el paciente o en el tejido que tenga aumento de la glucólisis o de la captación de la glucosa. Entonces, ¿va a haber un aumento de la captación de la glucosa en los tumores? Sí, pero ¿es la única causa de que aumente la captación de la glucosa? No. Eso nos puede producir falsos positivos y hacernos pensar que tenemos un tumor cuando no hay tumor. ¿En qué ejemplos? Inflamación, infección, enfermedad granulomatosa, cuando hay grasa parda, hiperplasia tímica o hiperplasia de la médula ósea. Entonces, en esos casos, y los más frecuentes, los dos primeros, cuando se hacen estudios de PET-CT, antes de pasarlo al cuartito donde dijimos que lo íbamos a aislar, se le piden que nos lleve todos los estudios de laboratorio y lo interrogamos al paciente. ¿Cómo ha estado? ¿Molestias? ¿Tos? ¿Gripa? ¿No se ha golpeado? Entonces, igual y nos dicen, no, traigo unas molestias para orinar. Y puede ser que pues, tengamos que poner el estudio, ¿no? O sea, si tiene, no, pues ando bien malo de la garganta, ¿no? Pues, puede ser que no se posponga, pero no es lo mismo saber que mi paciente trae un proceso inflamatorio en la vesícula biliar, que a lo mejor me sale la vesícula biliar con aumento de la captación porque trae una colecistitis. Entonces, ya necesitaría yo hacer eso, o sea, descargar eso a la hora de yo mismo ver el estudio. Si no hago ese interrogatorio, puede ser que piense que trae una metástasis o un tumor, un colangiocarcinoma en un paciente que además trae inflamada la vesícula, ¿no? Bueno. Entonces, y falsos negativos cuando sí sea un tumor maligno, pero que no lo detectemos. Lo principal es lo que más me interesa que se lleven en su cabeza es como cuando el antígeno prostático está elevado y dice el paciente es cáncer, ¿no? Pues no porque está elevado es cáncer. O sea, si trae una infección de la próstata, pues es muy elevado. O si tiene muy grande su próstata, es normal que tenga una elevación parcial o elevación por alveolo, rayos normales. Bueno, los falsos negativos, lesiones por debajo de la resolución del PET, cuando miden menos de 1 centímetro, obvio que miden menos de 5 milímetros, pues todavía peor. Poco tiempo transcurrido o sea, mala técnica entre la inyección del radiofármaco y la adquisición de unas imágenes. La captación fisiológica del cerebro, el corazón y aparato digestivo puede oscurecer un tumor subyacente, o sea que si mi tumor quiero usar 18-FDG y le quiero buscar un tumor aquí en la cabeza, pues va a estar más difícil, ¿no? A eso se refiere, o lo quiero buscar aquí en el miocardio, no es muy común eso, ¿no? Pero, y bueno, captación fisiológica del cerebro, corazón, aparato digestivo. Veíamos el ejemplo cuando tenía en el intestino también una captación, les dije, imagínense buscar ahí una lesión tumoral, pues va a ser más difícil. En los pacientes diabéticos puede disminuir la captación de FDG en los tumores también, se ha visto. Bueno, ¿y qué buscamos? Pues buscamos ese muñequito, ¿ya lo vieron? A ver, búsquenlo. ¿Nadie lo ve? No, ¿verdad? No, nadie lo ve. Bueno, aquí tenemos el PET, la tomografía computada, y aquí, ¿no? Es mucho más fácil para verlo, ¿no? Bueno, pues ya casi terminamos. Les decía yo que una de sus mayores utilidades para la etipificación previa al tratamiento, para seleccionar qué tratamiento o manejo le va a dar el oncólogo, el oncocirujano a nuestro paciente. PET-CT tiene una mayor sensibilidad y especificidad cuando se hacen ambos estudios por separado, omitir tratamientos incorrectos, valoración de la respuesta temprana de la terapia, también muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que si se le dio, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia y queremos valorar si está respondiendo, sucede más con la quimioterapia, por ejemplo. Sabemos que hay tumores que son más sensibles a ciertos fármacos, radiofármacos. Se hace una evaluación temprana y ya se puede ver si está disminuyendo el tamaño o dejó de crecer, por ejemplo. Bueno, estudios de cuerpo completo se hacen muy rápido, en 90 minutos. Y bueno, lo malo a alto costo, bueno, si hacemos las tomografías, supuestamente si hacemos las tomografías por regiones separadas, según es más caro. Y la incapacidad, ¿se acuerdan que se había dicho de la fibrosis versus viabilidad? Por ejemplo, si tengo un tumor en una zona donde le di radioterapia,
me va a quedar ahí una cicatriz, ¿ok? Entonces esa zona ya se ve ver una anatomía estructuralmente alterada. Entonces yo ya no sé si eso que se ve medio raro, donde apenas si lo noto por tomografía, ¿es recurrencia o es necrosis? ¿Qué va a ser la diferencia? Pues si le hago el PET-CT, ¿cuál va a ser la diferencia? Que uno va a captar la glucosa y otro no va a captar glucosa. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente masculino de 53 años con linfoma no Hodgkin. Hizo un estudio inicial para identificación y luego un estudio de control posterior al primer ciclo de quimioterapia, donde estamos viendo señalado, bueno, vemos aquí las neuropatías metastásicas, muy posiblemente por zonas de captación, y aquí vemos una tumoración retroesternal de gran tamaño y vemos cómo aquí sigue estando aquí el tumor o ya no está. Pues aquí vemos que no hay captación. O sea, aquí claro que vemos una disminución en el tamaño, no hay una disminución completa. Pásale, doctor, ya acabé. Y la otra, y aquí ya podemos ver que no hay captación. ¿Sale? Bueno, nos vemos mañana.